Vamos a preguntarle por la evolución de Podemos a un politólogo, a José Corujo. Muy buenas tardes. ¿Está traicionando con estas medidas que pretende adoptar el partido Podemos a sus orígenes? ¿Se está aburguesando? Hola, muy buenas tardes. Yo, en primer lugar, la política es la gestión de las incongruencias. Y los ciclos vitales de los partidos van cambiando en tanto en cuanto va cambiando la transformación política y el electorado. La pregunta sería: ¿es Podemos hoy el mismo Podemos que en 2014? Evidentemente no. Es decir, la retórica de la casta, de los de arriba y los de abajo, una retórica que utilizan los partidos populistas en las primeras etapas de su existencia, pero es evidente que a una vez que Podemos va institucionalizándose, las instituciones van cambiando de retórica y van cambiando de estrategia. Es un patrón común. Evidentemente yo creo que Podemos tenía un serio problema, porque sí es verdad que había muchos cargos que esto de la limitación salarial y la limitación de cargos lo veían como una restricción. En la ciencia política todavía no hay ninguna evidencia concreta que nos diga que a menor o mayor cargo es mayor la representatividad o es menor la representatividad, ni tampoco la limitación de cargos. ¿Por qué? Porque existe una doble vara, una doble cuestión. Si limitas los cargos, el político se supone que tendrá menos incentivo de hacer alguna gestión que no sea bien vista por el ciudadano, pero también minimiza la rendición de cuentas de los ciudadanos. Es decir, ¿qué incentivo tiene el político si dentro de 4 años se va a ir o dentro de 3 años se va a ir para hacer las cosas bien, si va a estar fiscalizado por el ciudadano, ¿no? Entonces es el 50-50 de la política, ¿no? Claro. En primer lugar, en la ciencia política no existe evidencia ninguna que nos haga predecir que una limitación de cargos y una limitación del salario sea mejor o peor para la gestión de los recursos públicos en este caso. Claro, pero hablemos del electorado de Podemos, ¿no? Que le votó en su día y ha seguido votándole por ese discurso rompedor de sus inicios. ¿No puede sentir ahora que Podemos de alguna manera le ha vendido la moto? Claro, aquí existe una cuestión que hay que tener en cuenta, que se llama la representación adscriptiva. Es decir, la representación adscriptiva lo que nos quiere decir es cómo de similitud, es decir, tiene el político con la población que representa. Es decir, son iguales, representan el Parlamento tiene una representatividad que es igual a la que está en la sociedad. Esa es la cuestión. Si existe una separación entre representantes del pueblo y el mismo pueblo, evidentemente habrá una separación entre esa legitimidad que te da para representar a tus votantes. En 2014 Podemos entró con un discurso muy directo hacia esa falta de representatividad de los políticos, ¿no? Y metió en la agenda cuestiones que no estaban en la prioridad de la sociedad. Sí. ¿Qué pasa? Que es verdad que Podemos ha ido disminuyendo en apoyo, es decir, los mismos votantes que tenía en 2014 y en 2015 no son los votantes o no son la mayoría de votantes que los vota ahora. La cuestión aquí es que Podemos todavía consigue atraer a un apoyo muy estable, es decir, la fidelidad del apoyo a Podemos es muy estable. Esto lo que permite es tener un margen de actuación mucho más amplio que los otros partidos. Es decir, esto también viene por qué grado de coste le llevará a estar en el gobierno. Preveemos que si lo gestiona más o menos bien, puede que los costes no sean tantos, porque tiene un suelo bastante estable y nos cuesta creer desde la ciencia política que pueda estar rondando más bajo del 15, 16, 17% del voto, ¿no?